Y a los demás os invito a que me acompañéis, por favor, a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Bueno, además de unos amigos y amigas que vemos allá atrás, también veo por aquí en este banco otras personas que nos visitan. Bienvenidos. Y luego tendremos también la oportunidad de saludaros. En esta mañana vamos a estar viendo Segunda de Corintios, capítulo 6. Seguimos estudiando esta carta de Pablo. Y dice los versículos que vamos a ver hoy, en esta mañana, versículos 11 al 13. Solo 3 versículos. Dice la palabra del Señor. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Hay una gran mayoría de comentaristas, de autores, hermanos nuestros, que cuando se han acercado a esta carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta concretamente, algunos consideran que es quizás la carta más personal, la carta donde Pablo de una mejor manera expresa sus sentimientos, sus emociones. Es probablemente el libro del Nuevo Testamento que mejor describe la angustia, tanto física como también emocional y espiritual del apóstol Pablo. Es en la carta donde probablemente él de una manera más clara nos muestra el interior de su corazón, donde Pablo abre su corazón de par en par, como si fuera una ventana, completamente abierto, ¿verdad? Donde quizás mejor expresa sus altos y sus bajos espirituales, porque Pablo, recordemos, era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Él también era un pecador. Él también necesitó la obra de Cristo en su vida. Y como todo creyente, Pablo también tenía sus altos y sus bajos espirituales, de emociones que fluyen del enojo, pero que luego muchas veces también se transmitía en gozo, en regocijo. Un libro donde Pablo expone de manera clara, abierta y sincera el tema del sufrimiento. El sufrimiento a todos los niveles. Ya estuvimos viendo la semana pasada en los versículos anteriores una de esas listas, catálogos que Pablo presenta en esta carta, donde habla acerca de su propio sufrimiento. Pero también un sufrimiento que venía por el hecho de servir a la iglesia de Cristo. Sufrimiento que no solamente experimentó del exterior, sino también del interior de las iglesias, y especialmente la iglesia de Corinto. Probablemente la iglesia que más quebraderos de cabeza le dio a Pablo. Pero aún así, Pablo tenía un profundo amor hacia esta amada iglesia, a pesar del daño que muchos le estaban haciendo. En varias iglesias, especialmente en esta de Corinto, Pablo tuvo que enfrentarse contra muchas personas que le acusaban falsamente de cosas que no eran ciertas, no eran ciertas. Ya lo dijimos al comienzo del estudio de esta carta. Y algo que estamos viendo en varios momentos. Le acusaban, por ejemplo, de falta de honestidad o falta de autoridad apostólica. Por eso ese énfasis de él en recordar que él es apóstol de Cristo y por tanto tiene una autoridad. Le acusaban de falta de habilidad o capacidad para predicar y enseñar. ¡Oh, madre mía, qué acusación!
Especialmente esto lo vamos a ver en los últimos 4 capítulos de esta carta. En el texto que hemos leído en esta mañana de manera especial, ya él lo ha hecho, pero ahora lo va a enfatizar quizás un poquito más claramente. Va a enfatizar que también a él le acusaban de ser una persona que tenía falta de amor sincero, genuino por la iglesia. Tremendo, vaya acusación. Sí, de esto también le acusaban, pero esto no era cierto. En repetidas ocasiones, Pablo recuerda, manifestó el amor profundo que tenía por esta iglesia, a pesar de ser una iglesia tan testaruda como lo era la iglesia de Corinto. Recordemos, si vamos un poquito para atrás, capítulo 2 de esta carta, capítulo 2. eh, Allí Pablo hace mención de una de esas cartas que él escribió a la iglesia, pero no la tenemos. Ya hablamos en su momento que aunque en nuestras Biblias tenemos primera carta y segunda carta de Pablo a los Corintios, probablemente Pablo escribió alguna carta más a los Corintios, que no la tenemos, pero que Pablo la menciona. Una de esas cartas se la conoce como la carta severa, una carta donde Pablo le tiró fuertemente de las orejas a esta iglesia. Y en el capítulo 2, versículo 4, dice Pablo, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Esa carta que escribió Pablo no la tenemos. No es esta, ni la primera, es otra. Y la escribió no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Cuánto amaba Pablo a esta iglesia? A pesar de todo lo que tuvo que sufrir por causa de esta congregación. Pablo amaba no solamente la iglesia de Corinto, sino a todas las iglesias. Pablo tenía un corazón donde expresaba su sinceridad, su honestidad a la hora de amar. Y en estos versículos que vamos a ver en esta mañana, me gustaría que podamos ver que al menos 3 características, 3 cosas que, por así decirlo, destacaron, se caracterizaron del corazón de Pablo. Por un lado vemos que Pablo tenía un corazón para hablar la verdad y hablarla clara, abiertamente. En segundo lugar, era un corazón que rebosaba de afectividad. Y en tercer lugar, Pablo nos va a decir que él también tenía un corazón que anhelaba reciprocidad, intercambio, correspondencia. El mandamiento que más se repite en la Biblia, ¿sabéis cuál es? Amaos unos a otros. De diferentes formas se nos dice que nos amemos unos a otros. Y se entiende que otros a unos. ¿eh? Va en doble dirección. Amamos a otros y obviamente también queremos que esos otros a los cuales amamos también nos amen a nosotros. Y Pablo anhelaba esto de la iglesia de Corinto porque al parecer no estaba ocurriendo. Él les amaba, pero al parecer muchos de ellos habían dado un portazo a Pablo en la cara, le habían cerrado la puerta en cuanto a amarles. Y de eso nos habla este texto. Por un lado, versículo 11, vemos que Pablo tenía un corazón caracterizado por hablar la verdad. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. La Reina Valera del 60 lo expresa muy bien, bastante literal al texto griego, según los expertos. Otras versiones podemos leerla y nos ayudan también a entender lo que Pablo está diciendo. Dice, por ejemplo, tanto la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional o la Biblia popular, Dios habla hoy, la Reina Valera del 95, dice, nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza, con toda franqueza. Pablo se dirige a los creyentes corintios,
No con una actitud de superioridad, sino más bien de familiaridad, porque somos una familia. Fijaos qué expresión más hermosa. Oh Corintios. A veces utilizaba esta expresión cuando se dirigía a los Gálatas o a los Filipenses. El apóstol Juan utiliza otra expresión, hijitos míos, para hablar de la ternura, del amor que sentía por las iglesias. Oh Corintios, dice aquí versículo 11, lo que demuestra la profundidad y la intensidad de su amor por estos hermanos, a los cuales llama de esta manera tan cariñosa. Y luego versículo 13 va a utilizar la expresión hijos, hijos, versículo 13. A estos hijos espirituales, obviamente, Pablo les ha estado predicando abiertamente la verdad del Evangelio desde que se convirtieron en el pasado y hasta el día presente les ha estado presentando la verdad del Evangelio. Aunque Pablo está haciendo referencia en este versículo a algo sucedido en el pasado, fijaos, nuestra boca se ha abierto a vosotros, haciendo referencia al pasado. Sin embargo, el tiempo verbal que utiliza aquí el apóstol Pablo en el griego, según los que entienden mejor que un servidor este tema, ¿verdad? Dicen que este verbo indica un estado de permanente, permanente. Es decir, nuestra boca se ha abierto a vosotros y continúa abierta en el presente. Continúo presentando la verdad del Evangelio, oh Corintios, y lo hago con toda franqueza, como traducen muchas versiones esta primera parte del versículo. Es decir, desde el momento en que Pablo comenzó la obra misionera en Corinto, eso lo vemos en Hechos capítulo 18. Desde ese momento hasta el presente, Pablo no había dejado de compartir, de hablar abiertamente, presentar el Evangelio de Cristo Jesús a esta iglesia y quería continuar haciéndolo. Esa es la idea del verbo que aparece aquí. Pablo les estaba abriendo su corazón de par en par. O como dice la Reina Valera más literalmente, nuestro corazón se ha ensanchado. Algo que se ensancha es algo que se hace más grande, algo que se dilata y por tanto alberga más espacio. Pablo les está afirmando que él tenía tanto amor por estos hermanos y hermanas de Corinto, que todos ellos tenían cabida en su corazón. Incluso esos que le estaban haciendo daño, que le estaban acusando, que le estaban difamando, incluso esos también tenían espacio en el corazón de Pablo. Nuestro corazón se ha ensanchado. Qué expresión más hermosa. Él no guardaba rencor a nadie en su corazón, ni enojo, ni ira. En su corazón no había espacio para esas cosas, porque esas cosas le quitan espacio al amor que hemos de tenernos los unos a los otros. Por eso Pablo dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Qué expresión, oh Corintios. En el capítulo 7 que veremos más adelante, versículo 3 dice, estáis en nuestro corazón. Estáis en nuestro corazón. Había gente que le estaba acusando a Pablo de falta de amor hacia la iglesia. Esa gente hablaba por hablar. Eso no era cierto. Y él una y otra vez lo está recordando, tanto a la hora de hablar, fijaos el texto, nuestra boca se ha abierto a vosotros, como a la hora de expresar sus sentimientos, sus emociones, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo se mostró siempre franco, sincero. Él estaba desnudando su corazón. Él no se estaba guardando, escondiendo nada. Él se presentó ante la iglesia y les dijo, mira, este soy yo. Tal como me veis, este soy yo. No hay nada que esté escondiendo ante vosotros. Mi corazón está abierto de par en par. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Obviamente esto no es fácil. No es fácil. Hablar con franqueza, con sinceridad, no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Siempre, siempre.
El corazón ensanchado al que hace Pablo aquí referencia, eh, nos está recordando la importancia de expresar de manera abierta, franca, sincera, la verdad de Dios. Aunque a veces decir la verdad de Dios sea incómoda, dolorosa y hasta costosa, pero hay que decirla, hay que decirla. ¿Y cuántas veces, hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que tú y yo hemos fallado en esto? Y sabemos que quizás un familiar, quizás nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, como creyentes estamos viendo cosas en ellos que no son correctas. O si estamos aquí como iglesia dentro de la familia de Dios, y a veces podemos ver cosas que no son correctas en la vida de nuestros hermanos, de algún hermano, alguna hermana, y por temor, por miedo al que dirán, a que se puedan ofender, incluso aunque pensemos, es que si le digo esto se puede ir de la iglesia, y muchas veces nos callamos, no decimos la verdad. Una verdad que necesita ser escuchada, transmitida. Y muchas veces no lo hacemos. O quizás en el contexto laboral o en el lugar de estudios. Tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio a un amigo, a una amiga, a un compañero, a alguien que necesita escuchar acerca de Jesucristo. Y por temor al qué dirán o quizás que se rían de mí, se incomoden, pues nos callamos. Nos callamos. Y Pablo mostró ser un hombre que tenía un corazón abierto para proclamar la verdad, cueste lo que cueste. El amor de Pablo por la iglesia le llevó no a eludir su responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios, sino a proclamarlo. Cuando él reunió a los líderes de la iglesia de Éfeso, allí en Hechos capítulo 20, Pablo les dijo, porque no he rehuido, no he evitado anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no quiso esconder nada, incluso esas cosas que pueden ofender a alguien, él las proclamaba, porque el Señor le había llamado a hacer esto, como también a ti y a mí, a proclamar siempre la verdad y hacerlo con toda franqueza, sin tapujos. Siempre mostró tener un corazón lleno de amor, tanto a la hora de elogiar, destacar o animar a una persona por su trabajo, como también a la hora de mostrar disciplina, confrontar a un hermano que estaba viviendo en pecado. Ya hemos estado viendo que a Pablo no le gustaban hacer estas cosas. Él sentía un profundo dolor cuando tenía que confrontar a alguien, pero lo hacía, lo hacía. Recordemos su primera carta a los Corintios. Le llegó a sus oídos que en la iglesia había al parecer un miembro de la congregación que estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Primera de Corintios capítulo 5. Y al parecer toda la iglesia lo sabía. Tenía conocimiento de este pecado, pero nadie estaba haciendo nada. Y Pablo cuando se entera se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿pero qué pasa aquí? Tendríais que estar todos llorando, haciendo duelo por lo que está sucediendo. Y confrontó a la iglesia. Ese hermano, expulsarlo de la iglesia. No puede estar aquí. Fuerte, ¿verdad? Sí. Pero como él diría en esa misma carta, en ese mismo capítulo, les decía, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, la contamina toda? Un pecado, por muy pequeño que lo consideremos, aunque este no era pequeño. Bueno, ¿y qué pecado es pequeño? No existen pecados pequeños y grandes. El pecado es pecado. Esa es la realidad, aunque nosotros pongamos medidas. Pero todo pecado es terrible ante los ojos de Dios. Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz, por los pecados de todos los seres humanos. Y si me permitís, los pecados pequeños y los pecados grandes.
por todos. Pablo no se callaba. Él tenía que compartir la verdad. ¿Por qué? Porque amaba a la iglesia. Porque la confrontación, confrontar a alguien y disciplinarlo, es una forma de decirle, te amo, te amo. Ya el autor de la epístola a los hebreos lo expresó muy bien en Hebreos capítulo 12, cuando hablando de nuestro Padre Celestial dice que Él, como Padre, disciplina a los hijos suyos, a los cuales ama. O sea, si Dios, hermano y hermana, te disciplina a ti y a mí, tenemos que recordar, en medio del dolor, que mi Padre me ama. Y porque me ama, a veces me tiene que disciplinar cuando yo no estoy haciendo las cosas bien. Obviamente nadie se alegra, nadie disfruta cuando está siendo disciplinado, diría ahí el apóstol, el escritor de esa epístola. Nadie se alegra, nadie se goza cuando está pasando por la disciplina, pero luego sabe que el resultado final es bendición, bendición que Dios trae a nuestra vida. Obviamente, Pablo hablaba la verdad, pero esa verdad siempre la acompañaba del amor, del amor. Siempre cuando él tenía que confrontar a alguien, lo hacía desde una posición de compasión, de firmeza, sí, pero de compasión, de amor. Por eso cuando escribe su carta a los Efesios, él dice que hemos de hablar la verdad con amor. Efesios 4:15. No puede ser de otra manera. Incluso aunque yo sé que hay alguien que está haciendo las cosas mal, es evidente, yo siempre me tengo que acercar a esa persona. E igualmente tú, si tienes que hacerlo, siempre, siempre con una actitud de humildad, de mansedumbre. Tratar al hermano, a la hermana o a ese familiar, cualquier persona a la cual tengamos que confrontar, siempre con amor. La verdad hay que hablarla con amor. Y si yo no sé decir las cosas con amor, entonces es mejor que guarde silencio, que guarde silencio. Pablo siempre trató con amor a esta amada iglesia. Ya lo hemos visto en el capítulo 2 que hemos señalado hace un momentito. Si vamos algo más adelante en el capítulo 7 de esta carta, fijaos capítulo 7. Capítulo 7, versículos 8. Capítulo 7, versículo 8, Pablo está hablando de esa carta que él había escrito anteriormente y que había puesto triste a la iglesia. Y dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, sin embargo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo tenía un propósito cuando confrontó a esta iglesia y no cabe duda que era el de que ellos, aquellos que estaban dándole la espalda al Señor, se arrepintiesen de sus pecados. Él siempre hablaba con amor. Un poquito más adelante, capítulo 10, no, perdón, capítulo 12 de esta misma carta. Capítulo 12, que veremos en su momento. Versículo 14, dice Pablo, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea
amado menos. Por tanto, no era cierto, hermanos y hermanas, no era cierto esa acusación que había contra Pablo de que él no amaba a los corintios. Les amaba. Aunque es cierto que alguna vez tuvo que decirles cosas muy fuertes, tuvo que confrontarles debido a ciertos pecados que había dentro de la iglesia. Pero esto siempre lo hizo desde el amor, desde la compasión, porque no hay otra manera de hacerlo. Por tanto, vemos en primer lugar que el corazón de Pablo se caracterizaba por hablar la verdad abiertamente, versículo 11. En segundo lugar, vemos que también tenía un corazón que rebosaba afectividad, versículo 12. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, si sois estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, en el versículo anterior, Pablo les había dicho que él tenía un corazón ensanchado, dilatado. Había espacio para todos. Ahora repite lo mismo, pero con otras palabras, dándole la vuelta. Ahora dice, no estáis estrechos en nosotros. Un corazón estrecho, obviamente es un corazón angosto, reducido. Un corazón donde falta espacio, que no tiene sitio para albergar amor por otras personas. Pero Pablo les está diciendo, nosotros no hemos sido estrechos, no somos así. En nuestro corazón sí hay espacio suficiente para todos, para que nadie se quede fuera del alcance de nuestro amor. La nueva versión internacional diría, nunca os hemos negado nuestro amor. O la Biblia de las Américas dice, no estáis limitados por nosotros. O la Reina Valera del 95 dice, no hemos sido mezquinos en nuestro amor por vosotros. Es decir, el corazón de Pablo rebosaba afectividad hacia los hermanos corintios. Sin embargo, hay un pero aquí. Versículo 2, hay un pero. Por el contrario, los corintios sí estaban siendo mezquinos. Estaban limitando, restringiendo su amor hacia Pablo. Es lo que dice la segunda parte del versículo 12. Es decir, tenían un corazón estrecho, estrecho. Si había un muro que estaba dividiendo a la iglesia de Corinto con Pablo, ese muro lo habían levantado los corintios, no Pablo. Es lo que está diciendo este versículo. Si alguien tiene estrechez, si alguien tiene un corazón cerrado, angosto, eso sois vosotros. Vosotros. Es decir, Pablo les está confrontando, pero lo está haciendo con amor, con sensibilidad, con franqueza. Ellos sí tenían un corazón limitado. El versículo 11 que ya acabamos de ver, Pablo nos está mostrando que él tenía un corazón que se caracterizaba por hablar la verdad abiertamente. Y ahora, versículo 12, él pone un ejemplo de esto precisamente, confrontando a estos queridos hermanos. Vosotros, está diciendo Pablo a los corintios, vosotros estáis impidiendo que fluya la comunión entre nosotros. ¿Por qué? Porque me estáis cerrando la puerta de vuestro corazón. Vosotros sí. Yo no, pero vosotros sí. Qué fuerte, ¿verdad? Y qué triste al mismo tiempo. Pero aunque esto es cierto que es una llamada de atención, es una exhortación, un tirón de orejas, al mismo tiempo es una invitación a que los corintios sigan el ejemplo de Pablo, que abran sus corazones, que permitan que estos corazones rebosen de amor sincero, genuino, verdadero hacia Pablo y sus compañeros, los unos hacia los otros, que no pongan límites, que no pongan límites. Es evidente que Pablo nunca perdió la esperanza a pesar de todo lo que estaba pasando con esta iglesia. Él no perdió la esperanza de que la comunión con algunos hermanos, una comunión que estaba rota, se restableciera. Por eso cuando escribió, precisamente en ese contexto,
su primera carta, capítulos 13, donde habla del amor. Qué pasaje más hermoso. Él dice que el amor, entre otras cosas, el amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Y él amaba tan profundamente a esta iglesia que él seguía aguantando, él seguía soportando, él seguía esperando a que esos hermanos en la iglesia que le habían dado un portazo en la cara dejasen ya esa actitud y que al final abrieran sus corazones. Vosotros tenéis un corazón estrechado, Pablo le dice. Hermanos y hermanas, un corazón estrecho es un corazón que no puede amar ni a Dios ni a los hermanos. Aunque hayan por ahí personas que dicen, sí, 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 se puede hacer. Yo amo a Dios. Hemos cantado en esta mañana. Te amo, oh Dios. Qué canción más preciosa. Pero claro, cuando cogemos estas palabras y nos vamos a la Escritura, y por ejemplo, vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20. Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y al parecer esta era la actitud que tenían algunos creyentes en la iglesia de Corinto. Quizás porque eran creyentes que estaban siendo influenciados por los falsos apóstoles, de los cuales ya hablaremos. Ya hemos mencionado alguna que otra vez, ¿verdad? Estos señores que estaban dentro de la iglesia y al parecer se estaban llevando a mucha gente para consigo. Estaban metiéndose en el bolsillo a muchos creyentes ingenuos que siguieron esas enseñanzas y rechazaron a Pablo. Y eso no es posible. Tenían un corazón estrecho. No había espacio, al menos, para Pablo. Esto es terrible. Cuando hay creyentes, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que han nacido de nuevo, que no tienen ningún reparo en decir, yo amo a Dios y yo amo a la iglesia. Bueno, a algunos miembros de la iglesia. Con otros no quiero saber nada. Pero esto no es posible. Hay un problema. Hay un problema. Esas personas están demostrando que tienen un corazón estrecho. Y Pablo confronta a esta gente con amor, pero con claridad. Dice, nosotros, versículo 12, que sepáis que no estáis estrechos en nosotros. Ya había dicho versículo 11, tenemos un corazón ensanchado. No estamos estrechos, pero vosotros sí. Es lo que le está diciendo Pablo. Es la realidad. Y los confronta, los confronta. Por eso, además de Pablo mostrar un corazón caracterizado por hablar la verdad abiertamente, versículo 11, por tener un corazón que rebosaba afectividad, versículo 12, llega al versículo 13 y nos recuerda también que él tenía un corazón que anhelaba reciprocidad. Versículo 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo quería ser lo más claro y franco posible con los corintios. Les dice que para corresponder del mismo modo, o dice la Biblia de las Américas, ahora bien, en igual reciprocidad, ensanchaos también vosotros. Dicho de otra manera, actuad también vosotros con franqueza. Abrid de par en par vuestro corazón también. Aquí el verbo ensanchar, o ya sea que se utilice ensanchar, actuar o abrir, dependiendo de la traducción, ese verbo se encuentra en imperativo. Básicamente un imperativo es un mandamiento, una orden.
Pablo les está ordenando, les está mandando a actuar como corresponde entre creyentes, con reciprocidad, que el amor entre ellos vaya en ambas direcciones. Yo te amo a ti, yo os amo a vosotros. Ahora vosotros me tenéis que amar a mí, os guste o no os guste. Es lo que Pablo está exigiendo, mandando en el nombre del Señor. Como, como si se tratase de una relación entre padres e hijos. Pablo no quiere imponer. Por eso dice aquí entre paréntesis, en muchas versiones, dice, como a hijos os hablo. Lo estoy haciendo desde una posición familiar para vosotros. Ellos eran hijos espirituales, espirituales de Pablo. Recordemos, si vamos un momentito a la primera carta a los Corintios, un poquito para atrás, primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo 14. Dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vosotros sois mis hijos, os hablo como a un padre, como padre que sois. Responded del mismo modo, actuar de la misma manera que yo estoy actuando. Si vosotros me reconocéis como vuestro Padre espiritual, tratadme de la misma manera que yo os trato. Versículo 13. Ensanchaos también vosotros. De la misma manera que yo os amo, amadme vosotros a mí. Hacedlo. Porque esto es lo que corresponde a hijos y a hijas de Dios. Pablo era consciente de que Dios nos ha creado a todos los seres humanos, incluso a aquellos que no creen en Dios. Dios nos ha creado con la capacidad para amar y con la necesidad de ser amados. Tú y yo necesitamos amar a otros, porque tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado, pero también tenemos la necesidad de que otros nos amen. Se dice que pocas cosas son más dolorosas en la vida que sentir el rechazo del amor, experimentar la indiferencia de aquellos a los que amamos, que nuestro amor no sea correspondido. Y esto en todas las esferas de la vida. Dentro del matrimonio, una esposa necesita cada día saber que su esposo le ama. De igual manera, un esposo también necesita saber que su esposa la ama. Los hijos necesitan saber que sus padres le aman. Y los padres necesitan saber que sus hijos les aman a ellos. Esta necesidad la ha puesto Dios en el corazón del ser humano. El corazón de Pablo era un corazón, como hemos estado viendo en esta mañana, que se caracterizaba por hablar la verdad, por rebosar de afectividad, incluso para con aquellos que le daban la espalda, y también un corazón que se caracterizaba porque anhelaba, deseaba ardientemente que otros también le amaran a él, que su amor fuese correspondido, que hubiese un intercambio. Por eso les pide a los corintios, básicamente lo que les está diciendo en este versículo es: dejadme entrar en vuestro corazón, no me cerréis las puertas. Pues para corresponder del mismo modo, os hablo como a hijos.
ensanchaos, abriros de corazón, de par en par, vosotros también. Obviamente, hermanos y hermanas, tenemos que concluir diciendo algo mucho más importante que todo lo que hemos estado diciendo en esta mañana. Porque todas estas cosas que caracterizaron la vida del apóstol Pablo realmente no procedían de él. No. Pablo solo era un imitador. ¿De quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Fue del Señor de quien Pablo aprendió todas estas cosas. Todas. Porque Jesús, Cristo Jesús es quien posee el corazón más ensanchado que jamás haya existido en este mundo. El amor más grande, el amor más profundo que el mundo jamás haya conocido es el amor divino, el amor de Dios. Por muy entregado, por muy abnegado que sea el amor entre los seres humanos, por ejemplo, entre una madre y un padre con sus hijos, por muy especial que sean, nunca, nunca esa clase de amor será tan sacrificial como el amor de Dios. Un amor que lo describía el profeta Jeremías como un amor eterno. Dijo el Señor a través del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Jeremías 31, 3. ¿O qué expresión más hermosa utiliza el Señor hablando a través del profeta Oseas? Con cuerdas de amor, con cuerdas humanas te atraje. Con cuerdas de amor. ¿Qué expresión? Oseas 11:4. No ha existido nunca una clase de amor como el amor de nuestro Dios, de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Pero tristemente, a pesar de todo esto, hay tanta gente que le rechaza, tanta gente que le da la espalda. El apóstol Juan comienza su evangelio diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está haciendo referencia a la persona de Cristo Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Escuchad, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesús en cierta forma vivió algo parecido a lo que vivió Pablo. Él se había entregado por la iglesia de los Corintios. Se había desvivido, muchas veces dejó de dormir, de descansar, incluso de alimentarse como tenía que alimentarse por entregarse a la amada iglesia de Corinto. Les amaba con un corazón sincero. Sin embargo, los corintios, había muchos que no le amaban a Pablo, que le rechazaban. Pero lo peor de todo es que en cierta forma esto también lo experimentó el Señor Jesús, pero a un grado mucho más elevado. Jesús vino a los suyos, Jesús vino a este mundo. Pablo nos dirá un poquito más adelante en esta carta a los Corintios. Él les decía, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya la conocéis, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros ahora, gracias a su pobreza, podamos ser enriquecidos. En esta mañana el Señor Jesús sigue declarándonos a todos, especialmente a los amigos y amigas que estáis aquí, o los que nos puedan ver a través de las redes. Y el Señor Jesús nos dice que nos ama, y nos ama tanto que para demostrarlo, Él entregó su vida por nosotros.
Dirá Pablo en su carta a los romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Y aún sabiendo estas cosas, hay muchos que no quieren permitir que Jesús entre en sus corazones. Hombres y mujeres, quizás como tú que te encuentras en esta mañana aquí, que le cierras la puerta, que tienes un corazón estrecho. Solo hay espacio para ti y para ti y para ti, pero para nadie más. Pero en esta mañana, el Señor Jesús, como le dijo a aquella iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, Jesús sigue diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener una relación de por vida. Él llama. Él podía forzar la puerta. Pablo no podía forzar la puerta del corazón de los corintios, aunque les manda, abrid vuestro corazón, dejadme entrar. Es un mandamiento. Jesús no obliga a nadie, no fuerza a nadie. Él dice, yo estoy a la puerta. Obviamente estaba fuera, en la calle, llamando. Es interesante porque lo hemos dicho más de una ocasión que estas palabras fueron dichas a una iglesia. Eran creyentes. Era una iglesia que al parecer estaban teniendo su vida de iglesia, pero sin contar con Jesús. A él lo tenían fuera. Por eso Jesús le dice a esta iglesia, yo estoy a la puerta llamando, ¿eh? Yo estoy a la puerta, estoy en la calle llamando. Si me abrís la puerta, yo entraré. Antes no. Pero esto obviamente se aplica también para aquellos que aún no sois de Cristo. El Señor en esta mañana sigue estando a la puerta de tu corazón. Él te ha dicho que te ama. Te amo. Y quiero que seas mi hijo, mi hija. Y si tú me dejas entrar en tu corazón, yo voy a entrar y voy a darte una nueva vida. Pero tienes que ser tú quien me dejes entrar. Por eso el texto dice de Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguna, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Hoy Jesús puede entrar en tu corazón y darte salvación, pero lo hará si tú se lo permites. No dejes pasar el tiempo, querido amigo y amiga. Hoy es día de salvación. Y hermano y hermana, también me dirijo a ti, a cada uno de nosotros, porque es posible que tú también y yo tengamos un corazón estrecho, un corazón en el que solo permitimos entrar a ciertas personas y a otras las mantenemos fuera. Eso no es bíblico. Eso no viene de Dios. En esta mañana el Señor nos llama a todos a examinarnos y a que si aún no tenemos un corazón ensanchado, dilatado, pues que permitamos al Señor que lo haga. Sabéis que en verano yo, como trabajaba en el hierro, cuando hay calor, el hierro se dilata por las altas temperaturas. Pues cuando en el corazón de un creyente está el amor de Dios, ese corazón también tiene que ser dilatado. Tiene que haber espacio para toda persona, sea quien sea. Incluso esos que nos han hecho mucho daño a lo largo de nuestra vida, también tenemos que tener cabida para ellos. Porque si lo hacemos, estaremos honrando a nuestro Dios. El himno que vamos a cantar ahora dice, tú dejaste tu trono y de gloria, tu corona, para venir a este mundo por mí, dice el cántico. Y es por eso que le pedimos a Jesús, ven a mi corazón, oh Cristo. ¿Por qué?
porque en mi corazón hay lugar para ti, para ti. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.